Mi hijo me llamó de repente. ¿Dónde estás, mamá? Estoy en la fiesta de cumpleaños de tu cuñada Sofía. Sal de ahí ahora mismo y lleva contigo a tu nieto. ¿Por qué? Solo hazlo. Su voz sonaba tan urgente que tomé al niño en brazos y corrí hacia la puerta. Justo en el momento en que subí al auto, vi algo que jamás podría creer. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Me quedé de pie en mi pequeña cocina en San Ángel, mientras el aroma del pollo guisado con hierbas se extendía por toda la casa. Desde hace más de 30 años, cada domingo por la noche, entro a la cocina y preparo la cena para toda la familia. Esta casa ha sido testigo de tantas reuniones, risas y también lágrimas. El timbre sonó, sacándome de mis pensamientos. Me limpié rápidamente las manos en el delantal gastado y sonreí al escuchar la risa cristalina de Emiliano, mi nieto menor. La puerta se abrió de golpe y toda la familia de Rodrigo entró como un pequeño torbellino. Emiliano, que apenas tiene 5 años, corrió directo hacia mí y me abrazó las piernas, mientras aún sostenía un dinosaurio de plástico en la mano. «Abuela, ¿qué hiciste rico hoy para mí?», me preguntó, mirando hacia arriba con esos ojazos brillantes. Me agaché, acaricié su cabello rizado y sentí como algo cálido me llenaba el pecho. «El pollo guisado de tu abuela, el más rico del mundo», le respondí, guiñándole un ojo. Marisela, mi nuera menor y madre de Emiliano, entró justo detrás de él, con una caja de flan casero en la mano. Me dio un beso en la mejilla y un suave aroma a perfume flotó en el aire. «¿Necesita que la ayude en algo, mamá?», preguntó enseguida, con entusiasmo. Marisela siempre es así, nunca espera que se lo pidan. Se remangó las mangas y comenzó a cortar las verduras para la ensalada, tarareando una canción folclórica mexicana. La observé con orgullo. Marisela no solo es una madre dedicada, sino también una mujer fuerte, que siempre busca equilibrar el trabajo y la familia. Rodrigo, mi hijo menor, entró de último, con una sonrisa radiante como el sol. «Mamá, ¿otra vez el famoso pollo guisado?», bromeó y levantó a Emiliano en sus hombros. Las risas del niño llenaron toda la sala, iluminando la casa. A las 7 en punto, el timbre volvió a sonar. Miré el reloj de pared y sonreí para mí misma. Hernán y Sofía, mi hijo mayor y su esposa, seguían siendo tan puntuales como siempre. Abrí la puerta y Sofía entró, hermosa, con un vestido de seda color esmeralda, el cabello recogido y un maquillaje impecable. Me entregó una botella de vino caro y dijo suavemente: «Es para usted, mamá». Le agradecí, aunque no sé por qué, su sonrisa siempre me ha parecido un poco distante, como si estuviera cuidadosamente calculada. Hernán, mi hijo mayor, venía detrás de ella y se veía cansado. Tenía arrugas en la frente y ojeras profundas después de una semana trabajando en la organización de ayuda humanitaria. Solo asintió con la cabeza, se sentó en el sofá y se frotó las sienes como si quisiera alejar un dolor de cabeza. La cena comenzó. Toda la familia reunida alrededor de la vieja mesa de madera, testigo de tantos momentos memorables. El aroma del pollo guisado y las hierbas hizo que todos suspiraran de gusto. Rodrigo, como siempre, animó el ambiente. Habló emocionado sobre su nuevo proyecto de negocios, su voz llena de entusiasmo. Luego se volvió hacia Marisela y dijo con orgullo: «Mamá, Marisela está a punto de ser ascendida. Su jefe no deja de elogiarla. Dice que nunca ha visto a alguien tan dedicada». Marisela se sonrojó y lo interrumpió. «¡Ay, ya basta! Solo fue suerte». La miré, llena de orgullo. Era humilde, pero yo sabía cuánto había trabajado para lograrlo. Miré a Sofía y noté que había dejado de usar el tenedor. Lo colocó sobre la mesa con un gesto suave, pero cargado de intención. Su sonrisa seguía siendo perfecta, pero sus ojos estaban fríos. «Qué impresionante, Marisela», dijo con voz serena. «Debe ser muy difícil equilibrar una carrera y cuidar a Emiliano». Sus palabras sonaban como un cumplido, pero había algo afilado escondido en ellas, como una aguja invisible.
Marisela se quedó quieta un segundo, luego sonrió y respondió: Sí, por suerte tengo a mamá y a Rodrigo que me ayudan. Noté que sus hombros se tensaron un poco, como si intentara ocultar su incomodidad. El ambiente en la mesa se volvió un poco tenso. Rápidamente le serví un trozo de muslo de pollo a Emiliano, esperando romper el silencio incómodo. Come mucho, hijo, así crecerás rápido como tu dinosaurio, le dije, guiñándole un ojo. Pero Emiliano, en su entusiasmo, dejó caer el trozo de carne al suelo. ¡Ay, perdón, abuela!, exclamó con el rostro angustiado. Marisela enseguida tomó una servilleta, se arrodilló para limpiar el piso y lo consoló. No pasa nada, mi amor, fue solo un poquito. Sonreí, conmovida por la ternura de la muchacha. Pero desde el otro lado de la mesa, escuché un sonido leve, casi imperceptible. Un chasquido de lengua de Sofía. No dijo nada, solo bebió un sorbo de vino. Su mirada se detuvo en la mancha del suelo. Su gesto fue sutil, pero esa mirada me heló. No era simple molestia, sino algo más profundo, más frío. Traté de apartar ese pensamiento, diciéndome que era una exageración mía. Tal vez Sofía solo estaba cansada, o fue un instante pasajero. Cuando llegó el postre, Marisela sacó su flan. Todos en la mesa lo elogiaron. Rodrigo comió 2 porciones seguidas y bromeó: «Mamá, me casé con Marisela solo por este flan». Hernán, aunque callado, asintió: «Está muy bueno, Marisela». Miré a Sofía, esperando que se uniera al ambiente. «Come otro pedacito, está delicioso», la invité con sinceridad, pero ella negó con una sonrisa impecable. «No, gracias, mamá, tengo que cuidar mi figura». Sus palabras fueron suaves, pero sentí un muro invisible entre nosotras. Al terminar la cena, la familia de Rodrigo me abrazó efusivamente antes de irse. Emiliano, con las mejillas sonrojadas, me susurró al oído: «La próxima semana me haces pollo guisado, ¿sí, abuela?». Solté una risa y le pellizqué la nariz. «Te lo prometo». Al verlos subir al coche, sentí una alegría sencilla llenarme el corazón. Pero al girar, vi a Hernán y Sofía preparándose para marcharse. Sofía me dio un beso ligero en la mejilla. Su sonrisa seguía perfecta, aunque no alcanzaba sus ojos. «Gracias por la cena, mamá», dijo con voz monótona. Hernán solo asintió, con la mirada distante. Me quedé observándolos desaparecer tras el portón, con una extraña pesadez en el pecho. Cuando quedé sola en la cocina vacía, empecé a recoger. Los platos se apilaban en el fregadero y el aroma a hierbas aún flotaba en el aire. Pero las palabras de Sofía sobre equilibrar la carrera y la familia seguían resonando en mi cabeza. No se iban, como una nota disonante en la melodía tranquila de la noche. Me pregunté si estaría imaginando la tensión entre mis 2 nueras. La casa estaba en silencio, pero sentía que una tormenta se estaba gestando en lo profundo. El lunes por la mañana, mientras regaba los geranios del porche, sonó el teléfono. Entré en casa, levanté el auricular y la voz de Marisela sonó al otro lado, apresurada y llena de disculpas. «Mamá, perdón por llamar tan temprano», empezó con voz temblorosa. Me contó sobre una oportunidad de trabajo inesperada en Monterrey, un proyecto importante que podría darle un ascenso. El viaje duraría casi una semana, y Rodrigo estaba ocupado con un contrato grande, reuniéndose constantemente con clientes. «Mamá, sé que es una molestia, pero ¿podría cuidar a Emiliano por unos días, por favor?», pidió Marisela, casi suplicando. Escuché la tensión en cada palabra, como si luchara por no sentirse una mala madre. Sonreí, aunque sabía que ella no podía verme. «No te preocupes, déjame a Emiliano. Ve tranquila a trabajar, yo me encargo de todo aquí», le dije tratando de mantener un tono suave para que no se sintiera culpable. Marisela suspiró aliviada y me agradeció una y otra vez antes de colgar. Me quedé allí, mirando hacia el jardín, con una sensación de calma en el pecho. Cuidar de Emiliano nunca fue una carga para mí. Él es la luz de mi vida, un regalo valioso que siempre he atesorado. Menos de una hora después, el coche de Marisela se detuvo frente al portón. Ella bajó con una pequeña maleta decorada con dibujos de dinosaurios. Emiliano corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. «Abuela, ¿me voy a quedar contigo toda la semana?», gritó con los ojos llenos de emoción.
Marisela sonrió, pero noté que sus ojos estaban enrojecidos. Me entregó una hoja con el horario detallado de Emiliano, hora de comer, de dormir, el número del doctor y una nota escrita con cuidado. Emiliano es ligeramente alérgico al maní, no lo olvides, mamá. Finalmente, me pidió que le leyera el cuento, El pequeño dinosaurio perdido, cada noche antes de dormir. Mamá, te debo tanto, dijo con voz temblorosa mientras me abrazaba con fuerza. Le di unas palmaditas en la espalda, sintiendo el amor y la confianza que me tenía. Cuando Marisela se fue, llevé a Emiliano a la cocina. ¿Qué quieres hacer hoy conmigo?, le pregunté guiñándole un ojo. El niño aplaudió y gritó, ¡galletas de dinosaurio! Así que nos pusimos manos a la obra. Saqué la harina, la mantequilla y el azúcar del armario, mientras Emiliano elegía los moldes con forma de dinosaurio. La cocina pronto se llenó de sus risas y del aroma a mantequilla horneada. Al verlo presionar con sus deditos la masa en los moldes, recordé los días en que mis hijos y yo también pasábamos las tardes en esta misma cocina. Pero esa alegría no duró mucho. Una parte de mi corazón seguía inquieta por la mirada fría de Sofía la noche anterior, y me pregunté si estaba siendo demasiado sensible. Cerca de las 4 de la tarde, mientras Emiliano y yo coloreábamos sus dibujos de dinosaurios en el porche, el teléfono de casa sonó. Contesté, y la voz de Sofía sonó al otro lado, dulce y empalagosa. «Hola, mamá, soy Sofía», dijo con un tono casi meloso. «Este fin de semana es mi cumpleaños. Haré una pequeña fiesta en casa. Tienes que venir a celebrar conmigo». Sonreí y le dije que iría, pero ella continuó, con una voz llena de entusiasmo. «Ah, escuché que Emiliano está contigo, ¿verdad? Tráelo también. Mis amigas mueren por conocer a tu nieto. Será la estrella de la fiesta». Su invitación me dejó helada. ¿Cómo sabía Sofía que Emiliano estaba conmigo? Marisela apenas me lo había dejado esa mañana, y yo no se lo había contado a nadie. Una sensación de inquietud me recorrió el cuerpo, pero fingí calma. «Está bien, iremos los dos», respondí antes de colgar. Miré a Emiliano, concentrado en colorear un triceratops, con la lengua asomando por la concentración. La alegría de la tarde se disipó un poco, como si una nube tapara el sol. Intenté sacudirme esa sensación, diciéndome que Sofía solo quería ser amable, que trataba de integrarse más en la familia. Pero, en el fondo, no podía olvidar la forma en que me miró anoche, ni el chasquido de su lengua cuando Emiliano tiró un poco de comida. No parecía una simple reacción. Era como una grieta diminuta en la superficie de un cuadro perfecto. Esa noche, después de leer El pequeño dinosaurio perdido para Emiliano, me senté junto a su cama y lo observé dormir profundamente. La tenue luz de la lámpara proyectaba un resplandor suave sobre su rostro redondo. Sus largas pestañas temblaban con cada respiración. Le acaricié el cabello con ternura, el corazón lleno de amor, pero también con una inquietud que no sabía nombrar. La insistencia de Sofía en que Emiliano debía asistir a la fiesta seguía rondando en mi cabeza. ¿Por qué hacía tanto énfasis en eso? ¿Y por qué su voz dulce me había helado la sangre? A medianoche me despertó un ruido extraño en el pasillo. El corazón me dio un vuelco y comenzó a latir con fuerza. Caminé de puntillas, sosteniendo el palo de la escoba como si fuera un arma improvisada, pero al mirar hacia afuera, solo vi al gato del vecino saltar la cerca, con los ojos brillando bajo la luna. Solté un suspiro y me reí de mí misma por ser tan desconfiada. Aún así, en lugar de volver a la cama, entré al cuarto de Emiliano. El niño seguía durmiendo profundamente, abrazando su dinosaurio de plástico. Me quedé allí, mirándolo, y una sensación fría de inquietud me recorrió el pecho. Le acomodé la manta y traté de convencerme de que todo estaría bien. Esa noche me quedé despierta, escuchando el tic-tac del viejo reloj en la sala. El sueño no llegaba. La imagen de Sofía, con su voz melosa al teléfono esa tarde, no dejaba de aparecer en mi mente. Me senté, con los pies descalzos sobre el suelo helado, y salí al balcón, donde mi pequeño jardín reposaba bajo la luz plateada de la luna. Las macetas de geranios permanecían inmóviles, como si compartieran mi preocupación. Respiré hondo, tratando de ordenar mis pensamientos, y entonces, como si una puerta del pasado se abriera de golpe, una imagen de hace 4 años regresó. Era el bautizo de Emiliano.
Marisela, con sus manos hábiles, había hecho todas las decoraciones de papel, transformando mi jardín en un mundo de colores. Había cintas, pequeños dinosaurios colgantes y un pastel precioso que ella misma terminó de decorar de madrugada. Todos la elogiaban, y yo no podía ocultar mi orgullo. Pero recuerdo que, en un rincón del jardín, Sofía estaba de pie con una copa de champaña, observando las decoraciones. No era una mirada de admiración ni de alegría, sino algo difícil de describir, como si viera algo que no le pertenecía, algo que la hacía sentirse fuera de lugar. Ese recuerdo trajo otros consigo, como piezas de un rompecabezas que empezaban a encajar en una imagen sombría. Recordé una tarde en el mercado de San Ángel, cuando llevé a Emiliano a comprar cerámica. El niño, con las mejillas rosadas, me tomaba de la mano y saltaba mientras me hablaba sin parar de su colección de dinosaurios. Nos encontramos con Sofía y una amiga suya. Yo, sonriente, dije: «Este es mi nieto, Emiliano. ¿Verdad que se parece a Rodrigo cuando era pequeño?». La amiga de Sofía se agachó encantada y le pellizcó la mejilla. «¡Ay, qué lindo! Igualito a su papá». Pero Sofía solo sonrió, una sonrisa pálida, sin calidez. «Sí, es muy lindo», dijo, y enseguida tomó del brazo a su amiga, diciendo con voz neutra: «Tenemos cita en la galería de arte, vamos». Me quedé allí, un poco incómoda, diciéndome que tal vez tenía prisa. Pero ahora que lo pienso, la forma en que se fue, como si quisiera escapar de ese momento, me dejó una sensación pesada en el pecho. Luego recordé la cena del domingo pasado, más clara que nunca. Cuando Rodrigo presumía de que a Marisela estaban a punto de ascenderla, Sofía dijo: «Debes haber trabajado mucho». Pero de pronto me di cuenta de que había pasado por alto la segunda parte de su frase. «Eres muy afortunada de tener un esposo tan comprensivo como Rodrigo, que siempre te apoya en todo». En ese momento pensé que solo era un cumplido de cortesía, pero ahora, en la oscuridad de la habitación, entendí que no era un cumplido. Era una comparación velada, una aguja invisible dirigida a Hernán, que siempre se volcaba en su trabajo de ayuda humanitaria y apenas tenía tiempo para las cenas largas o las conversaciones sin importancia. Sentí un nudo en el pecho al pensar en Hernán, mi hijo mayor, con sus ojos cansados y las arrugas profundas en la frente. ¿Acaso Sofía sentía envidia de la cercanía de la familia de Rodrigo? Otro recuerdo volvió a mí, como una cuchillada helada. Fue en el cumpleaños de Hernán, hace 2 años. Marisela, con su habitual atención al detalle, le regaló una bufanda de lana tejida a mano, con cada punto hecho con cuidado y calidez. Hernán abrazó a su cuñada, emocionado, y dijo: «Gracias, de verdad significa mucho». Vi cómo sus ojos se iluminaban, como si hubiera recuperado un poco de alegría. Pero Sofía, ella le regaló a su esposo un reloj suizo caro, brillante y perfecto, igual que ella. Esa noche, al pasar por casualidad frente a su habitación, escuché la voz baja pero afilada de Sofía: «¿Te gustó más la bufanda que mi regalo, verdad?». Las cosas simples y con sentimiento siempre ganan. Su tono no era de ira, pero sí de amargura, como si soportara una herida que nadie veía. Salí del balcón y entré en la habitación de Emiliano. El niño dormía profundamente, abrazando con fuerza un dinosaurio de plástico, sonriendo levemente en sueños. Le acomodé la manta con ternura, sintiendo un amor inmenso, pero también una preocupación creciente. Aquellos recuerdos por sí solos parecían solo pequeñas olas, fugaces y fáciles de olvidar, pero ahora se unían en una corriente subterránea, fuerte y aterradora. Empecé a entender que la tensión entre Sofía y Marisela no era simple envidia entre 2 nueras. Era una insatisfacción profunda, una sensación de ser ignorada, de quedar relegada, que Sofía había guardado en silencio por mucho tiempo. Y Emiliano, con su sonrisa inocente y el cariño que toda la familia le tenía, parecía haberse convertido sin querer en el centro de esa frustración. Me senté en la silla junto a la cama de mi nieto, apretando el borde de la manta. La inquietud que había sentido desde la llamada de Sofía aquella tarde se transformó en verdadero miedo. Me pregunté si estaría exagerando, si la edad me volvía demasiado sensible. Pero los ojos de Sofía, su sonrisa que no llegaba a los ojos y esa voz dulce pero fría
seguían atormentándome. Miré a Emiliano, su carita tranquila en el sueño, y supe que no podía arriesgarme. Mañana, en la fiesta de cumpleaños de Sofía, no dejaría que el niño se apartara de mi vista ni un segundo. A la tarde siguiente, me paré frente al espejo y até con cuidado un pequeño lazo azul al cuello de Emiliano, que resaltaba su mejor atuendo. Al verlo con su camisa blanca y sus pantalones elegantes, no pude evitar sonreír. «Pareces un pequeño príncipe», le dije, pellizcándole suavemente la mejilla. Emiliano sonrió ampliamente y dio una vuelta para mostrarme. Le tomé la mano, lo llevé al coche y juntos fuimos a la fiesta de cumpleaños de Sofía en Colonia del Valle. Cuando el coche se detuvo frente a la casa de Hernán y Sofía, casi me sentí abrumada. La casa brillaba con luces, guirnaldas centelleantes colgaban por todo el jardín, mezcladas con el suave jazz que tocaba una banda en vivo en una esquina. El aire olía a jazmín y los invitados, vestidos con elegancia, ya empezaban a reunirse. Apreté la mano de Emiliano, sintiendo que los dos estábamos un poco fuera de lugar en medio de tanta ostentación. Mi sencillo vestido de lana y mis zapatos planos y gastados parecían no pertenecer a aquel lugar. Sofía salió hasta la puerta a recibirnos, deslumbrante como una reina con su vestido de gala color vino tinto y el cabello recogido en un moño alto que resaltaba su cuello esbelto. «Mamá, qué alegría que viniste», dijo con una sonrisa radiante, aunque había algo forzado en su expresión. Bajó la mirada hacia Emiliano, con los ojos brillantes pero sin verdadera calidez. «Ay, qué guapo está mi sobrino hoy». Tocó suavemente el hombro del niño, pero ese gesto me resultó artificial, como si estuviera interpretando un papel en el que ni ella misma creía. Emiliano solo sonrió tímidamente y se pegó más a mí. Entré con Emiliano tratando de mantener la calma, aunque mis ojos no dejaban de observar. La fiesta era justo como yo imaginaba que sería una de Sofía, elegante, perfecta y calculada. Las copas de cristal brillaban sobre la mesa, los platos parecían obras de arte, y los invitados conversaban con frases tan pulidas como vacías. Me sentía como una extraña, aferrando la mano de Emiliano con fuerza, temiendo que si la soltaba, él desaparecería entre aquella multitud. Unos 15 minutos después, el viejo teléfono que le había prestado a Emiliano para jugar empezó a sonar. Era una videollamada de Marisela. «¡Mamá!», gritó Emiliano, con la cara iluminada de alegría. Corrió hacia un rincón del jardín donde había un banco de piedra para hablar con su madre. Yo me quedé cerca, sonriendo al escucharlo contar con entusiasmo sus historias sobre dinosaurios. Pero entonces sentí una mirada. Me giré y vi a Sofía, que conversaba con un grupo de amigos, echar una mirada fugaz hacia Emiliano. Por un instante, cuando creyó que nadie la observaba, su sonrisa se borró y fue reemplazada por un leve gesto de desprecio, casi imperceptible. Luego volvió a su sonrisa perfecta, como si nada hubiera pasado. Mi corazón empezó a latir más rápido. Esa no era la mirada de una tía cariñosa. Era la mirada de la envidia, de algo más profundo y perturbador. Intenté tranquilizarme y llamé a Emiliano cuando terminó la llamada con su madre. «Abuela, mamá dice que tengo que portarme bien contigo», dijo, apretando mi mano con fuerza. Le acaricié el cabello, intentando sonreír, pero por dentro estaba intranquila. Entonces, Sofía se acercó con una bandeja de plata reluciente. En ella había un vaso de jugo de naranja decorado con una rodaja y una pequeña sombrillita de papel. «Emiliano, tengo algo especial para ti», dijo con voz dulce. «Jugo de naranja con miel, lo preparé yo misma». Se agachó y le ofreció el vaso, con una mirada expectante, como esperando una reacción. Emiliano, que estaba contento, se detuvo de golpe, miró el vaso, luego negó con la cabeza, dio un paso atrás y se escondió detrás de mí. «Abuela, no quiero tomarlo», dijo en voz baja pero firme. «Tiene un color raro». Miré el vaso. El jugo era más oscuro de lo habitual, un poco turbio, no como el jugo normal. Pensé que tal vez era por la miel, pero la negativa de Emiliano me desconcertó. Frente a Sofía, intenté animarlo. «Está rico, hijo. Tu tía Sofía lo preparó para ti». Pero el niño negó con más fuerza, casi a punto de llorar. «No».
Solo quiero agua. Sofía sonrió. Una sonrisa paciente, pero que no lograba ocultar cierta tensión en la comisura de sus ojos. Está bien, dijo con voz dulce. Seguro que todavía estás lleno. Entonces déjame guardarlo. Y más tarde, si tienes sed, lo tomas. Tomó el vaso de jugo y entró a la casa, moviéndose con gracia, como si nada hubiera pasado. Suspiré aliviada y llevé a Emiliano al garrafón de agua en la esquina del jardín. Le serví un vaso. Mientras lo veía beber a pequeños sorbos, me dije que quizás estaba exagerando. Pero la mirada de Sofía, aquel leve gesto de desdén y su insistencia con el jugo de naranja seguían dándome mala espina. La fiesta se volvía cada vez más animada. El jazz dio paso a ritmos más movidos y la gente empezó a bailar. Emiliano, con los ojos medio cerrados por el sueño, claramente no se divertía. Me jaló de la manga y susurró: «Abuela, vámonos, tengo sueño». Le acaricié el cabello, también deseando irme de ahí cuanto antes. Miré alrededor buscando a Sofía para despedirme con cortesía, pero Emiliano tiró de mi mano con más fuerza. «Abuela, quiero ir al baño», dijo con un tonito caprichoso. Le señalé el final del pasillo que llevaba al interior de la casa. «El baño está por allá. ¿Puedes ir solito?». Emiliano asintió y corrió, aún con su dinosaurio de plástico apretado en la mano. Me quedé de pie, sin quitar los ojos del pasillo, contando los segundos hasta que regresara. La decisión de no perderlo de vista se hacía más firme que nunca. Pero justo en ese momento, el teléfono dentro de mi bolso empezó a vibrar con fuerza, como si me advirtiera de algo. Lo saqué y miré la pantalla. Era el número de Rodrigo. Una mala corazonada me recorrió el cuerpo y el pulso se me aceleró. Me abrí paso entre algunos invitados y fui rápido hacia la terraza trasera, donde había una mesa de hierro vieja y casi nadie pasaba. El aire fresco de la noche me hizo estremecer, o quizá fue el miedo que empezaba a crecerme en el pecho. «Hola, Rodrigo, ¿qué pasa, hijo?», pregunté, tratando de mantener la voz firme aunque el corazón me latía con fuerza. Del otro lado no escuché la voz alegre y llena de energía de mi hijo menor. En su lugar, una serie de sonidos entrecortados, cubiertos por el silbido del viento, como si Rodrigo estuviera en algún lugar desolado. «Mamá, ¿dónde estás?». Su voz sonaba rota, llena de pánico. Apreté el teléfono con fuerza, sintiendo que el suelo se me abría bajo los pies. «Estoy en la fiesta de cumpleaños de tu cuñada Sofía. ¿Por qué llamas? ¿Pasó algo?», respondí con la voz temblorosa, intentando no perder la calma. «¡Sal de ahí ya!». El grito de Rodrigo fue tan agudo que di un salto, casi se me cae el teléfono. «¡Llévate a mi hijo! ¡Ahora mismo!». Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. Sentí la sangre detenerse. La respiración me pesaba. ¿Por qué? «Rodrigo, ¿qué está pasando? Dime qué sucede», grité casi sin aire, sin dejar de mirar hacia el pasillo donde estaba Emiliano. «Emiliano fue al baño. No preguntes nada». Rodrigo me interrumpió, la voz quebrada por el miedo. «Hazlo, mamá, hazlo ya. Hernán acaba de llamarme». La señal era muy mala, pero dijo: «Rápido, mamá, busca a Emiliano y vete, que nadie te vea». Antes de que pudiera decir una palabra más, la llamada se cortó de golpe. Solo quedó el pitido largo, frío, como una sentencia. Me quedé inmóvil, con el teléfono helado en la mano, sintiendo que me drenaba la vida. ¿Hernán? ¿Por qué Hernán llamaba a Rodrigo? ¿Y por qué la voz de Rodrigo sonaba tan llena de pánico? Fragmentos dispersos de los últimos días, la mirada fría de Sofía, el leve gesto de desprecio. El vaso de jugo de naranja con un color extraño, ya no eran simples agujas invisibles. Se unían, formaban una lanza helada que apuntaba directo a mi pecho. Sentí que me faltaba el aire, como si el aire del jardín elegante se hubiera vuelto tóxico. La fiesta, con sus luces brillantes y risas falsas, ahora me parecía una trampa. Guardé el teléfono en el bolsillo sin perder un segundo. El corazón me latía con fuerza, a punto de estallar. Corrí hacia la casa. En mi prisa choqué con un mesero que llevaba una bandeja de copas. Las copas de cristal cayeron al suelo, estallando con un sonido seco que se mezcló con el jazz que venía del jardín.
Perdón, murmuré sin mirar atrás. Las miradas curiosas a mi alrededor ya no importaban. Solo Emiliano, él era todo lo que importaba. ¿Emiliano? Lo llamé tratando de mantener la voz firme, pero el pánico ya se filtraba en cada palabra. ¿Ya terminaste, Emiliano? Empujé la puerta del baño con fuerza, pero el cuarto estaba vacío. El inodoro acababa de tirar agua. El grifo aún goteaba, pero no había nadie. Una oleada de terror me oprimió el pecho. ¿A dónde pudo ir? Si apenas había entrado hace unos minutos. Me giré, corrí hacia la sala, escaneando el lugar con desesperación. Rostros desconocidos, sonrisas educadas, todo se mezclaba como una pintura borrosa. No veía los rizos familiares, ni la silueta pequeña de mi nieto por ninguna parte. ¡Emiliano! ¡Emiliano!, grité más fuerte, sin preocuparme ya por las apariencias. Algunos invitados se voltearon, otros susurraron entre ellos, pero no me importó. Sentía que estaba atrapada en una pesadilla, donde todo se movía en cámara lenta, excepto el miedo que me consumía. Un pensamiento me cruzó la mente: la cocina. Tal vez Emiliano tenía sed y fue a buscar el vaso de agua que le había servido antes. Corrí hacia las puertas batientes de madera estilo salón que llevaban a la cocina y las empujé con tanta fuerza que las bisagras chirriaron. Adentro, la cocina estaba mucho más silenciosa que el bullicio de afuera. Solo se oía el zumbido del refrigerador y la luz amarillenta iluminaba platos sucios y restos de comida sobre el mostrador. Miré a mi alrededor con la esperanza de ver a Emiliano por ahí, tal vez jugando con su dinosaurio de plástico. Pero no estaba. Y entonces la vi a ella. Sofía estaba de espaldas, junto a la barra en una esquina de la cocina. Hacía algo con mucha concentración, como si el mundo no existiera. En sus manos tenía un vaso de jugo de naranja con una sombrillita, el mismo vaso que Emiliano había rechazado. Mi corazón se detuvo. Contuve la respiración, escondida tras la puerta entreabierta, sin atreverme a moverme. A través del hueco vi cómo Sofía abría con cuidado un pequeño frasco de vidrio sin etiqueta. Dentro había un líquido transparente que brillaba bajo la luz. Con sus dedos largos y delicados, inclinó el frasco, dejando caer una gota, luego otra, en el jugo. Después tomó una cucharita y removió despacio, con una precisión escalofriante, como si realizara un ritual. Sentí que la sangre en mi cuerpo se congelaba. La advertencia de Rodrigo resonó en mi cabeza. Encuentra a Emiliano y vete ahora mismo. Quise gritar, correr y arrebatarle ese vaso, pero mis pies parecían clavados al suelo. Retrocedí un paso sin darme cuenta, y el tacón de mi zapato chocó contra la puerta, produciendo un clac seco que rompió el silencio del lugar. Sofía dio un salto y se giró bruscamente. Sus ojos se abrieron de par en par, el horror pintado en su rostro que normalmente era perfecto. Por un instante vi la verdad, una Sofía sin máscaras, sin el disfraz de elegancia. Pero solo duró un segundo. Respiró hondo y una sonrisa helada, afilada como una navaja, apareció en sus labios. Tomó el vaso de jugo de naranja y lo levantó hacia mí, como si me lo ofreciera amablemente. «Ay, mamá», me asustó, dijo con voz calmada, aunque alcancé a notar un leve temblor escondido detrás. Iba a llevárselo a Emiliano. La miré a los ojos, sintiendo que estaba frente a una fiera que fingía ser inofensiva. Señalé el vaso, con la voz ronca por el miedo y la rabia. ¿Qué le pusiste ahí? Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlo, como si mi cuerpo actuara por instinto. Sofía soltó una risa corta y estridente, como el sonido de un vidrio al romperse. «Solo jarabe para pastel, mamá», respondió con dulzura fingida. «El pastel de chocolate está un poco amargo, así que le agregué un poco de jarabe de vainilla al jugo de naranja para que le sepa mejor». «No se preocupe», recalcó esas dos palabras. «No se preocupe». Pero sus ojos decían lo contrario. Eran fríos como el hielo, y parecían decirme, «Ya lo vio. ¿Y qué va a hacer ahora?». Sabía que no podía enfrentarla en ese momento. No allí, no mientras Emiliano aún no aparecía. Su explicación, aunque sonaba lógica, solo confirmó mis sospechas. Ese vaso no era seguro.
No podía dejar que descubriera mis dudas ni darle tiempo de reaccionar. Yo tengo que buscar a Emiliano, dije con la voz entrecortada y salí corriendo de la cocina. Dejé a Sofía ahí, con el vaso mortal en la mano, y en mi mente solo había un pensamiento: encontrar a mi nieto, ya. Y entonces, como un rayo en medio de la pesadilla, lo vi. Emiliano acababa de salir del baño, con los ojos soñolientos, frotándose la cara. Cuando me vio correr hacia él, se quedó quieto, con la boca entreabierta, sin entender. No perdí ni un segundo. Me arrodillé y lo abracé con fuerza, sintiendo el calorcito de su cuerpo en mis brazos. «Nos vamos a casa ya mismo, Emiliano», le susurré apresurada, tratando de que no notara el pánico en mi voz. Emiliano me miró con sus grandes ojos llenos de confusión. «Pero abuela, la fiesta», empezó a decir, pero no lo dejé terminar. Con una fuerza que ni sabía que tenía, lo alcé en brazos, aunque mis piernas temblaban por la edad y la tensión. Emiliano, asustado, me rodeó el cuello con los brazos, y su dinosaurio de plástico me raspó el hombro con fuerza. Apenas llegamos al vestíbulo principal, escuché la voz de Sofía desde la cocina. «Mamá, ¿a dónde va? La fiesta todavía no termina». Su tono ya no tenía ni un rastro de dulzura. Ahora sonaba amenazante, sin máscaras. El corazón me dio un vuelco, pero no volteé. Solo corrí. Empujé la puerta principal y salí tambaleándome al aire fresco de la noche en Colonia del Valle. El viento me estremeció, pero no por el frío, sino por el miedo que me apretaba el pecho. La pesada puerta de hierro se alzaba frente a mí. Dejé a Emiliano en el suelo y usando ambas manos, tiré del pestillo, con el corazón golpeando tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. El sonido seco del metal al destrabarse resonó como un punto final para nuestra huida. «Abuela, la tía Sofía», murmuró Emiliano, pero yo le apreté la mano y lo jalé conmigo hacia la calle vacía. Las calles estaban silenciosas, iluminadas solo por el amarillo mortecino de los faroles viejos. No había un solo taxi. Miré a mi alrededor, desesperada, y entonces la voz de Sofía volvió a sonar, más cerca, más aguda. «Mamá, detente ahora mismo», gritó ella, con una furia que sonaba como la de un animal acorralado. Apreté la mano de Emiliano y corrimos por la acera. Mis piernas dolían, pero no me atreví a parar. «Corre conmigo, hijo», le susurré con la voz entrecortada. A pesar del miedo, el niño siguió corriendo, tambaleándose con sus pequeños pies sobre el pavimento. Justo entonces, al fondo de la calle, dos faros brillantes se acercaron. «¡Un taxi!». Agité los brazos como loca, casi lanzándome al camino para detenerlo. El conductor frenó de golpe, su cara irritada se asomó detrás del parabrisas. «¿Qué le pasa, señora?», gritó, pero no me importó. Abrí la puerta trasera. Empujé a Emiliano dentro y subí detrás de él, casi cayendo sobre el asiento. «Váyase, por favor, rápido», le rogué jadeando. El chófer me lanzó una mirada por el retrovisor, pero pisó el acelerador. El coche avanzó apenas unos metros cuando miré hacia atrás por la ventana. Sofía había llegado al portón, ya sin rastro de elegancia. Se quedó allí, los ojos brillando bajo la luz de la calle, como si quisiera atravesar con la mirada el coche que nos alejaba. Pero entonces, detrás de nosotros, un sonido agudo rompió la noche, una sirena. Giré la cabeza y sentí el estómago caerse al suelo. 3 patrullas, con luces azules y rojas parpadeando, se acercaban a toda velocidad. Una se detuvo frente al portón de la casa de Hernán. Las otras 2 cruzaron la calle, obligando a nuestro taxi a frenar. El conductor soltó una maldición y me miró furioso. «¿En qué lío me ha metido, señora?». No respondí, solo abracé a Emiliano con fuerza, sintiendo su cuerpecito temblar entre mis brazos. «Abuela, la policía», susurró, con voz temblorosa. La puerta de la patrulla delantera se abrió. El que bajó no era un oficial desconocido con uniforme impecable. Era Hernán, mi hijo mayor. Llevaba el uniforme del equipo de rescate, cubierto de barro, como si viniera de un campo de batalla. Su rostro estaba pálido, los ojos enrojecidos por el cansancio y la tensión. Cuando nos vio a Emiliano y a mí dentro del taxi, sus piernas casi cedieron.
Se sostuvo del coche para no caer. «Mamá, Emiliano», murmuró, con voz quebrada por el alivio. Jamás había visto a Hernán así, como si el peso del mundo acabara de caer de sus hombros. Un policía alto, con la placa que decía Mateo Vargas, se acercó y golpeó suavemente la ventana. «Señora Cárdenas, por favor, cálmese. Usted y el niño están a salvo», dijo con voz grave y tranquilizadora. Pero yo seguía temblando, no de frío, sino por el miedo aún corriendo por mis venas. Abrí la puerta y bajé del coche, sin soltar a Emiliano. El niño se aferró a mí. Su dinosaurio de plástico cayó al asiento, pero ni siquiera se molestó en recogerlo. Hernán corrió hacia nosotros y nos abrazó con fuerza. «Gracias a Dios están bien», dijo entre lágrimas, apretándonos como si temiera que volviéramos a desaparecer. «¿Qué pasa, hijo?», pregunté, con la voz quebrada, casi sin poder controlarla. «¿Cómo lo sabes?». Miré a los ojos de Hernán, buscando respuestas a todo lo que acababa de ocurrir. El vaso de jugo de naranja, la mirada fría de Sofía y la llamada desesperada de Rodrigo. Hernán respiró hondo, como si necesitara reunir toda su fuerza para contar una historia que sabía que me destrozaría el alma. Comenzó a hablar con voz entrecortada, como si cada palabra tuviera que luchar por salir. Unas horas antes, mientras estaba en una zona de ayuda para damnificados por el huracán en Veracruz, donde la señal del teléfono era inestable, Hernán había llamado a Sofía para saber cómo estaban. La llamada duró solo unas frases y luego se cortó. Pensó que había terminado, pero no fue así. Al otro lado de la línea, Sofía también creyó que la llamada se había interrumpido, pero el micrófono seguía activo y Hernán escuchó por accidente una conversación entre ella y una amiga cercana. Las palabras venenosas de Sofía resonaron a través del teléfono, hablando de la envidia que había estado guardando en su corazón, de cómo Marisela y Emiliano le habían quitado toda la atención de la familia. Y entonces oyó algo espantoso. «Solo un poco. Nadie sospechará nada. Pensarán que fue una reacción alérgica repentina a algo en la fiesta». Hernán dijo que se quedó paralizado. En medio de aquella zona desierta, sin señal, sin manera de contactar a la policía de la ciudad, corrió desesperado buscando un lugar con cobertura. Cruzó caminos llenos de lodo, bajo el viento furioso del huracán, solo para hacer una llamada. A Rodrigo. Le gritó una advertencia antes de que su teléfono se apagara por completo. «Mamá, no sabía que Sofía había llegado tan lejos», dijo Hernán, con la voz rota y los ojos enrojecidos. «Pensé que solo estaba celosa, triste. No imaginé que fuera capaz de algo así». Me quedé allí, abrazando a Emiliano, sintiendo cómo el corazón se me partía en pedazos. Las sospechas, las corazonadas que había tenido todo ese tiempo, la mirada fría de Sofía, el gesto de desprecio, el vaso de jugo extraño, no eran imaginaciones, eran reales, una verdad horrenda que no quería aceptar. Miré a Hernán, vi el dolor en sus ojos y supe que estaba tan destrozado como yo. No solo había perdido a la mujer que amó, sino que debía enfrentar el hecho de que ella había planeado hacerle daño a su propio sobrino. Mientras Hernán hablaba, un grupo de policías irrumpió en la casa. El sonido de sus pasos firmes y las voces serias resonaron en el interior. Minutos después, el oficial Vargas salió, seguido de otro agente que sostenía una bolsa de pruebas transparente. Dentro estaba el vaso de jugo de naranja con la sombrillita de papel y un pequeño frasco de vidrio sin etiqueta, el mismo que había visto cuando Sofía vertió el líquido. Sentí la sangre helarse en mis venas, pero al mismo tiempo una sensación extraña de alivio me invadió. Emiliano no había bebido ese vaso. Estaba a salvo. Luego sacaron a Sofía. Ya no era la reina radiante de la fiesta. Su peinado estaba deshecho, el maquillaje corrido por las lágrimas de rabia. Tenía las manos esposadas a la espalda, pero su mirada seguía siendo fría, llena de odio. Al verme, forcejeó con el policía y gritó, no a Hernán, ni a los agentes, sino a mí. «Todo es culpa tuya», chilló, con una voz tan aguda que parecía romper la noche. «Yo no iba a matar a nadie. Solo quería justicia. Siempre fue Rodrigo y su hijo. ¿Y yo? ¿Y Hernán? ¿Acaso no existimos para ti?»
Las palabras venenosas de Sofía eran como cuchillos clavándose en mi corazón. Me quedé ahí, paralizada, sintiendo que el mundo entero se derrumbaba. Quise gritar, decirle que nunca intenté abandonarla, que solo deseaba que la familia estuviera en paz, pero no pude pronunciar palabra. Solo apreté fuerte a Emiliano contra mi pecho, escondiendo su rostro en mi hombro para que no viera cómo la justicia se llevaba a su tía en la oscuridad. «No mires, hijo», susurré con voz temblorosa. «La abuela está aquí contigo». Los días siguientes pasaron como si estuviera atrapada en una espesa neblina. Rodrigo y Marisela regresaron esa misma noche. Cuando la puerta se abrió, Marisela corrió hacia mí sin decir una sola palabra. Solo nos abrazó a Emiliano y a mí con fuerza. Temblaba y sus lágrimas empapaban mi hombro. «Mamá, gracias», murmuró entre sollozos, como si tratara de contenerse para no romperse por completo. Emiliano, aún adormilado y confundido, se acurrucó contra su madre, abrazando con fuerza su pequeño dinosaurio de plástico. Le acaricié el cabello, conteniendo mis propias lágrimas. «Estoy aquí, hija», le dije, aunque en el fondo sabía que ninguno de nosotros volvería a ser el mismo. Mi casa se convirtió en el epicentro de una tormenta. La policía llegó a la mañana siguiente con sus preguntas y cuadernos de notas. Me senté a la mesa del comedor y relaté todo con detalle, la voz temblorosa pero intentando mantener la claridad. Desde el vaso de jugo de naranja que Emiliano rechazó, la llamada desesperada de Rodrigo, hasta el momento aterrador en la cocina cuando vi a Sofía verter un líquido desconocido en el vaso. Cada palabra que salía de mi boca era como una puñalada. Dolorosa, pero necesaria. El oficial, Mateo Vargas, tomaba notas con cuidado. Su mirada mostraba empatía, aunque seguía siendo firme. «Hizo lo correcto, señora Cárdenas», me dijo al final. «Gracias a usted, el niño está a salvo». Pero esas palabras de consuelo no lograban calmar el dolor que llevaba dentro. Estuve a punto de perder a mi nieto. Marisela, después del shock inicial, actuó con una determinación que nunca le había visto. Revisó todos los mensajes antiguos en su teléfono y encontró algunos que Sofía le había enviado. «Otra vez te premiaron en la empresa, ¿verdad? Una mujer casada con tanto éxito. Cuidado que tu marido se sienta solo», decía uno con ese tono sarcástico disfrazado de amabilidad. Otro mensaje era más frío aún. «Emiliano se parece cada vez más a Rodrigo. En cambio, Hernán no tiene a quién parecerse». Marisela los entregó a la policía, con el rostro pálido, pero la mirada firme. «Nunca imaginé que ella nos odiara tanto», me dijo después, con la voz rota. Solo pude tomar su mano, sin saber qué decir para aliviar su dolor. Rodrigo también encontró una grabación del último mensaje de voz de Hernán. Aunque solo duraba unos segundos, su grito desesperado, «¡Sofía! ¡Emiliano! ¡Peligro!», se escuchaba con claridad, suficiente para reforzar las pruebas. Escuché esa grabación varias veces, y cada vez que oía su voz, sentía que el corazón se me oprimía. No podía imaginar lo que debió sentir mi hijo al descubrir que su esposa había intentado dañar a su propio sobrino. Hernán se quedó en mi casa unos días después de todo aquello. Adelgazó tanto que parecía otra persona. Sus ojos hundidos revelaban un vacío profundo, como si hubiera perdido una parte de sí mismo. Hablaba poco y pasaba las horas sentado en silencio en el rincón de la sala, mirando por la ventana las macetas de geranios que se marchitaban por falta de cuidado. Sabía que su alma estaba destrozada. Hernán siempre fue un hombre idealista, dedicado a ayudar a los demás, pero ahora tenía que enfrentar la realidad de que la mujer a la que amaba había intentado herir a su propia familia. «Mamá», dijo una noche con la voz ronca, «¿qué hice mal para que ella se convirtiera en esto?». Lo abracé sin responder, porque sabía que ninguna palabra podría aliviar ese dolor. Una tarde, mientras preparaba té en la cocina, sonó el teléfono de casa. Una voz desconocida, que se presentó como el abogado de Sofía, me preguntó si aceptaba recibir una llamada de ella desde el centro de detención. Dudé. Apreté con fuerza el auricular. Una parte de mí quería negarse. Quería dejar que todo lo relacionado con Sofía se hundiera en el olvido. Pero otra parte, muy dentro de mí, quería escuchar lo que tenía que decir. Quería entender por qué.
De acuerdo, respondí, con voz seca. Cuando la voz de Sofía se escuchó al otro lado de la línea, ya no era la voz dulce y perfecta de la nuera que alguna vez admiré. Estaba rota, entrecortada por sollozos. «Mamá», me llamó, y pude sentir la desesperación en cada sílaba. «Te escucho», respondí, con un tono más frío de lo que imaginaba, como si mi corazón hubiera levantado un muro para protegerse. «Lo siento», empezó Sofía entre lágrimas. «Ya no sé lo que hago. No te odio. De verdad no te odio». Lloraba desconsoladamente, y su llanto me recordó las noches en que yo misma lloré por la muerte de mi esposo. Pero entonces continuó. Solo odiaba la vida que ellos tenían. Cada vez que la familia se reunía, todas las miradas iban hacia Marisela, hacia Emiliano. Todos decían que ella era tan capaz, que él era tan inteligente, y yo solo era un adorno caro al lado de Hernán. Nadie me veía. Guardé silencio, escuchándola. La ira dentro de mí empezó a disiparse, reemplazada por una tristeza profunda. Entendía lo que era sentirse abandonada, sentirse invisible. Yo también lo había vivido cuando mis hijos crecieron, cuando esta casa se volvió demasiado grande y demasiado vacía. Pero no podía perdonarla. «Sofía», dije, con voz serena pero firme. «Sentirse abandonada es un dolor enorme. Lo entiendo. Pero nadie te da derecho a usar tu dolor para destruir la felicidad de otros, y mucho menos para hacerle daño a un niño inocente como Emiliano». Del otro lado solo se escuchó su llanto ahogado. No dije nada más. Colgué con cuidado, sintiendo que acababa de soltar un gran peso. El juicio se celebró unas semanas después. Con mi testimonio, el de Hernán, los mensajes de Marisela y el resultado del análisis del veneno en el jugo de naranja, Sofía fue condenada por intento de homicidio. El día de la sentencia, no fui al tribunal. Me quedé en casa, abrazando a Emiliano mientras le leía el cuento de El pequeño dinosaurio perdido. Su risa cristalina llenó la habitación cuando imité la voz del dinosaurio, pero dentro de mí, el dolor seguía ahí. Había protegido a Emiliano, pero sabía que mi familia nunca volvería a ser la misma. Llegó el verano, trayendo los primeros rayos cálidos después de la tormenta. Los geranios del porche de mi casa en San Ángel volvieron a florecer, con sus flores rojas recordándome que la vida, por más herida que esté, siempre busca la manera de levantarse. La pequeña casa que alguna vez fue el centro del caos comenzaba a recuperar la calma. Me quedé en el porche, regando las macetas, sintiendo cómo el agua se filtraba en la tierra, y supe, en el fondo, que mi familia también estaba encontrando su forma de sanar. Rodrigo y Marisela decidieron mudarse a una casa, a solo unas calles de la mía. Dijeron que querían que Emiliano estuviera cerca de su abuela, para que el niño pudiera venir cuando quisiera. Marisela, con su sonrisa dulce pero firme, ahora suele pasar por mi casa después del trabajo, trayendo una bolsa de frutas frescas o una cajita de flan casero. Nos sentamos en el porche, tomando té de manzanilla, hablando de cosas sin importancia, el trabajo, el clima o los pequeños planes para el futuro. «Mamá, la próxima semana quiero llevar a Emiliano al zoológico», me dijo una vez, con los ojos brillando. «Le encantan los dinosaurios, seguro que le va a fascinar». Sonreí y asentí, pero en el fondo aún sentía una pequeña cicatriz cada vez que pensaba en lo que había pasado. Marisela parecía entenderlo. Me tomó la mano, sin decir nada, solo transmitiéndome un poco de su calor. Hernán, mi hijo mayor, presentó la demanda de divorcio. Sé que no fue una decisión fácil. Cada fin de semana conduce hasta mi casa, trayendo consigo una calma que antes no tenía. Ya no está abatido como en los primeros días después de todo lo ocurrido, pero sus ojos aún guardan una tristeza profunda. Lo veo encontrar consuelo en el trabajo físico, reparar la cerca de madera que ya se movía, podar las ramas secas del jardín o limpiar los viejos marcos de las ventanas. Una vez lo encontré sentado en el banco del jardín, observando en silencio cómo Rodrigo enseñaba a Emiliano a patear el balón. Una sonrisa triste pero serena se dibujó en sus labios. «Mamá», me dijo cuando le llevé un vaso de limonada, «solo quiero que todo vuelva a ser como antes».
Puse mi mano sobre su hombro, sin decir nada, porque sabía que, como antes, ahora era un lujo imposible. Una tarde de domingo, toda la familia volvió a reunirse en mi cocina de siempre. El aroma del pollo guisado con hierbas llenaba la casa, pero el ambiente ya no era el mismo que en las cenas de antes. Ya no había risas despreocupadas ni bromas sin sentido. En su lugar había un vínculo nuevo, más profundo, forjado a través del dolor. Marisela estaba a mi lado, ayudándome a sazonar la sopa. De pronto me rodeó con los brazos desde atrás y apoyó la cabeza en mi hombro. «Gracias, mamá», susurró con voz temblorosa. «Gracias por estar ahí, por salvar a Emiliano». Dejé de mover la cuchara, puse mi mano sobre la suya y sentí el calor que me transmitía. «Soy tu madre», respondí suavemente, pero en mi interior supe que ese momento lo había cambiado todo para nosotros. Emiliano, después de tantas noches despertando por las pesadillas, había recuperado su sonrisa pura. Corría por el jardín persiguiendo una mariposa amarilla, y su risa sonaba como campanas bajo el sol de la tarde. Lo observé con el corazón lleno de amor, pero también con un leve dolor. Era demasiado pequeño para entender todo lo que había pasado, pero sabía que, en el fondo de su alma inocente, ya percibía la fragilidad del mundo. De repente, Emiliano se detuvo, corrió hacia mí y levantó su mirada seria, una expresión poco común en un niño de 5 años. «Abuela», preguntó con su vocecita clara, «¿qué es una familia?». La pregunta inocente de mi nieto me dejó sin palabras. Miré a Emiliano, luego a mis 2 hijos que conversaban junto a la mesa. Rodrigo, con su sonrisa optimista de siempre, y Hernán, con sus ojos aún tristes pero poco a poco iluminados. Miré a Marisela, mi nuera, que había enfrentado las tormentas conmigo y ahora me sonreía desde la cocina mientras se secaba las manos en el delantal. Todos ellos, los que estuvieron a punto de perderse y lucharon por permanecer juntos, eran la respuesta más clara de todas. Me arrodillé hasta quedar a la altura de los ojos de Emiliano y acaricié suavemente su cabello rizado. Sonreí, una sonrisa que nació desde lo más profundo de mi corazón, aunque mis ojos ya se habían humedecido. «La familia no siempre es perfecta, hijo», le dije con voz dulce pero firme. «A veces la familia te hace sentir triste, te duele, pero la familia son las personas que, pase lo que pase, están dispuestas a arriesgarlo todo para protegerse unos a otros». Como tu mamá, tus tíos y tu abuela Emiliano asintió, como si lo entendiera, aunque sabía que necesitaría tiempo para sentir de verdad el peso de esas palabras. Me abrazó fuerte del cuello y yo lo abracé con la misma fuerza, sintiendo el calorcito de su pequeño cuerpo entre mis brazos. Bajo la luz dorada del atardecer, miré a mi familia, los que habían sido heridos, los que casi se habían perdido entre sí, y supe que estábamos sanando poco a poco. La grieta profunda que Sofía dejó jamás desaparecería del todo, pero nos había enseñado a valorarnos más, a querernos con más profundidad. Me puse de pie, tomé la mano de Emiliano y lo llevé de vuelta al jardín, donde Rodrigo y Hernán reían. Su risa era la prueba de que mi familia, aunque no perfecta, seguía siendo lo único por lo que estaría dispuesta a darlo todo. Han pasado 10 años desde aquella noche. El pequeño jardín frente a mi casa en San Ángel está más verde que nunca. Las macetas de geranios rojos y las matas de lavanda lilas florecen gracias al cuidado de Emiliano y sus manos hábiles. Ahora tiene 15 años, casi de mi altura, con los mismos ojos claros de antes, solo que aprendió a guardar sus pensamientos para sí. La vida parecía haber vuelto a la calma, hasta esta mañana, cuando recibí una carta. El sobre era amarillo claro, sin dirección del remitente. La letra sobre la cubierta hizo que mi corazón se encogiera. Redonda, pareja, demasiado familiar. Sofía Herrera. Me quedé mucho rato inmóvil frente a la vieja mesa de madera, con los dedos temblorosos rozando aquellas letras. Han pasado 10 años, y ahora ella volvía. En la carta Sofía escribía: «No espero que me perdone. Solo quiero pedir disculpas antes de irme de México. He cambiado. La cárcel me enseñó muchas cosas, no con palabras, sino con silencio. Ya no estoy enojada con nadie, solo conmigo. Si me lo permite, me gustaría verla una última vez, para despedirme.
Leí y releí la carta, con el corazón pesado y a la vez liviano. ¿Sería este el momento que había esperado tanto tiempo, el instante de cerrar por fin lo que quedó abierto en mi alma? Por la tarde, cuando el sol se escondía detrás de las viejas casas de San Ángel, escuché los golpes en la puerta. La mujer frente al portón me dejó sin palabras. Sofía. Pero ya no era la mujer altiva y deslumbrante de las fiestas de antaño. Llevaba el cabello corto, con algunos mechones grises, el rostro delgado, tostado por el sol, los ojos sin aquel brillo de soberbia, solo con un cansancio sereno. «Hola, mamá», dijo suavemente, con la voz temblorosa. Asentí y abrí la puerta. «Pasa, hija». Nos sentamos en el porche, donde los geranios estaban en flor. Preparé té y coloqué una taza frente a ella. El aroma a manzanilla se extendió, trayendo recuerdos de tantas tardes pasadas. Sofía sostenía la taza con ambas manos, mirando hacia abajo. «Durante estos 10 años he pensado mucho en usted», empezó, con la voz entrecortada. «Al principio la odiaba. Pensé que usted había hecho que todos se apartaran de mí, pero luego entendí que fui yo quien eligió ese camino. Nadie me empujó». Levantó la mirada y las lágrimas le corrieron por las mejillas. «Lo siento, por todo, por haberla hecho sufrir, por haber puesto en peligro a Emiliano. Si pudiera volver atrás, preferiría desaparecer antes que hacer aquello». Guardé silencio. El viento sopló, trayendo consigo el perfume del jazmín. En mis ojos, Sofía ya no era la nuera culpable, sino una mujer que había pasado por el infierno solo para aprender de nuevo lo que significaba ser humana. Le dije en voz baja: «Sofía, no puedo olvidar lo que pasó, pero no quiero vivir el resto de mi vida con rencor. Perdono, no porque lo merezcas, sino porque necesito estar en paz». Ella bajó la cabeza, los hombros le temblaban. «Gracias, mamá. No me atrevo a pedir quedarme. Me iré, quizá a Oaxaca, para empezar de nuevo. Aprendí a hacer cerámica en prisión. Tal vez esta vez crea algo que no le cause dolor a nadie». Miré sus manos, delgadas, curtidas, pero llenas de vida, y asentí suavemente. «Vete, Sofía. Vive con dignidad. Te deseo que encuentres lo que perdiste». Sofía se puso de pie y se inclinó profundamente. Cuando se dio vuelta, la luz del atardecer iluminó su cabello corto, dándole un brillo plateado y tierno. Tal vez, de algún modo, realmente había renacido. Esa noche me quedé sola en el porche, escuchando el tic-tac del reloj y el susurro de las hojas de arce en el patio. En la casa silenciosa, sentí un vacío enorme, pero ligero. Perdonar no borra el pasado, solo hace que la herida deje de sangrar. Levanté la vista hacia la foto familiar en la pared. Rodrigo, Marisela, Hernán y Emiliano, todos sonriendo. En una esquina del marco aún estaba Sofía, con aquel vestido verde esmeralda, la sonrisa radiante de un pasado aún limpio. No quité esa foto. Tal vez el verdadero perdón empieza cuando uno puede mirar atrás sin miedo. Suspiré y murmuré para mí misma: «Ve en paz, Sofía». Después de todo lo vivido, entendí que la vida no solo nos enseña a amar, sino que también nos pone a prueba con las heridas más profundas. He visto cómo los celos pueden convertir a una persona en un desconocido y también cómo el amor puede salvar a una familia del abismo. Aprendí que, a veces, lo que nos mantiene unidos no es la sangre, sino la compasión. La familia no siempre es perfecta. Hay malentendidos, heridas, incluso traiciones, pero en esos momentos oscuros es cuando realmente vemos quién permanece a nuestro lado. Deseo que todos recuerden que el amor no necesita mostrarse. Basta con estar presente cuando más se necesita, porque a veces un abrazo, una mirada o un gesto pequeño bastan para salvar una vida y mantener un hogar unido. La historia que acabas de escuchar ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? De verdad me pregunto. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías el silencio para mantener la paz?
¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de otros. Dios siempre bendice, y estoy segura de que el valor nos llevará a días mejores. Por ahora, en la pantalla final dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento.